Bueno, vamos a empezar de nuevo. Decimos que vamos a compartir las preguntitas y yo les decía que una de las preguntas que tenemos tiene que ver con un vídeo que está editado por una institución japonesa. Es un centro de investigación de horticultura donde ellos hacen un estudio microscópico del suelo y donde se pueden ver todos los detalles de toda la simbiosis que hay en el suelo. Ya les pasé aquí para todos, para que pudieran ver el enlace. Bueno, vamos a irnos ahora a la segunda pregunta. Tengo otros documentales que ahora se los voy a ir pasando. Dice aquí, ¿dónde se puede localizar el material que comentamos de referencia? Ya estuvimos hablando de él ahora mismo, para aquellas personas que tengan dificultades a la hora de cargar algún material, pues como habíamos dicho, por favor escribir para intentar darle solución. Las presentaciones gráficas, bueno, todo el que habló de ello, yo también compartí todos los PowerPoint, las imágenes, todo lo que hemos dicho, así como las grabaciones, para que todo lo puedan tener. Algunos me decían que repitiera el nombre de la legumbre de la cual estábamos hablando, de Lanzarote, que es una planta que aparecía como planta invasora. El nombre es Leucaena. La Leucaena, como bien puso aquí Juan Cazorla, yo les voy a compartir de nuevo el enlace de Juan, donde aparecen todos los requisitos que debemos tener en cuenta en esta planta. Se lo voy a poner aquí en el chat, cuál es ese enlace. De todos modos, muchísimas gracias, Juan Cazorla no los puso, pero bueno, yo se los repito aquí para que todos puedan verlo. Posteriormente, nos decían que si esta planta, si se podía utilizar como abono verde, y aunque se le podaran sus hojas, si esta parte no estaba penalizada. Bueno, lo que está penalizado, o más bien controlado, para que no se vaya de las manos, es el hecho de plantarla. Precisamente nosotros no deberíamos plantarla de forma libre. Ya tenemos muchas otras legumbres, no se preocupen, porque vamos a hablar ahorita de los abonos verdes, y ya tenemos muchísimas legumbres que podemos aprovechar. Bueno, yo hablé de esta planta porque es un árbol, es un arbusto, que tiene una gran capacidad de reproducción, pero que en algunos países y regiones se encuentra como cuarentenada. O dicho de otra manera, es una planta que está catalogada dentro del grupo de las invasoras. ¿Por qué se hace esta clasificación? Porque en ningún momento se quiere que estas plantas puedan ocupar el espacio de aquellas plantas que son autóctonas de la región. No queremos que eso ocurra, y por esa forma se tiene un control a la hora de multiplicarla. Bueno, nos decía por aquí Lisa, porque ella había confundido si yo había hablado de la acacia. Bueno, ya una persona le contestó, no, Elisa, la acacia es otra planta de otra familia y que es maravillosa para el huerto, como tú bien nos explicas. Tú la estás utilizando, por ejemplo, para el mulching o para hacer acolchado. Tú nos explicas que cada vez que tú la podas, tú la utilizas muchísimo de cobertura. Y es perfecta, como tú dices, para usarla como cobertura para el compost. Incluso es una planta muy medicinal, la cual podemos utilizar todos los días, incluso en nuestra comida diaria. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la parte de cuando hablemos de alimentación. Ahora, existe además, nos preguntaban por aquí otra preguntita. Mercedes, coméntame si se sigue escuchando. Sí, perfectamente, sí. Vale. Es que como tengo aquí una llamada, pensé que podría ser tú, Ben. No. Nos preguntaban que en el caso de los bancos de semilla, bueno, no hemos hablado mucho de las semillas, pero sí vamos a dedicar un pequeño tópico hoy para las semillas, si nos da tiempo, entre hoy o mañana, y es el siguiente. En distintas regiones se utiliza lo que es el intercambio de semillas interno con productores del lugar. No obstante, en la agricultura ecológica se nos orienta que cada productor debe tener sus propias semillas, ¿verdad? ¿Qué ocurre en algunos sitios? Algunos espacios, que podría ser en península o en cualquier país, hay bancos de semillas. Sencillamente son espacios donde se clasifican las semillas autóctonas de la región, se recolectan esas semillas, se seleccionan y se guardan. En Lanzarote esto existe en la granja agrícola experimental. Especialmente ellos tienen un banco de semilla donde, como bien nos ayudó Chasi a mencionar, tienen un reparto de estas semillas, ¿verdad?
Especialmente son semillas de varias plantas, pero especialmente son legumbres. Sobre todo legumbres que son típicas de Lanzarote, ¿verdad? Para que estas semillas y estas variedades no se pierdan. También tienen papas, incluso tienen distintas hortalizas que están guardadas en este espacio. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Rescatar toda, digamos, la biodiversidad que hay en la isla, con el propósito de que no se nos pierdan estas variedades locales. ¿Qué otra forma han hecho algunos productores? Han creado un banco de semilla o de germoplasma interno, donde hay un intercambio entre ellos. E incluso, esto yo lo sé porque en la isla de La Palma, yo estuve buscando lo que era el rábano negro, que es muy rico, muy exquisito y además es medicinal, al igual que todos los rábanos, ¿no? Pero este también se utiliza de forma medicinal. Bueno, la cuestión es que en La Palma, ellos me enviaron a mí un paquetito de esa semilla cuando yo estaba en Lanzarote. ¿Por qué? Porque entre ellos, con un precio muy módico, vamos a decir prácticamente irrisorio, las personas se intercambian estas semillas. Bueno, eso es otra idea. Nos decían que dónde podían conseguir el millo, sobre todo el de porte bajo o el millo enano. Se puede conseguir o bien en estos bancos que estamos hablando, preguntar en la granja experimental si lo tienen, o bien también lo puedes conseguir en un vivero. Jessica, que fue quien nos preguntó esto. También nos decía Jessica si el pelo de las mascotas sirve para la compostera y el pelo humano, nos preguntaba Chasi, sí, perfectamente se puede utilizar ambos, ¿vale? Si se puede mezclar, Estela decía, si se puede mezclar el agua de lluvia y el agua del grifo. Bueno, Estela, tú la puedes mezclar siempre y cuando tú sepas que le has tenido un tiempo prudencial, un tiempo prudente para que se elimine especialmente el cloro, porque el cloro le afecta muchísimo al agua. Bueno, el agua del grifo que nos llega a casa, sabemos que tiene otros muchos problemas, pero por lo menos si nos quitamos uno, ya es algo menos, es un tóxico menos a considerar, ¿verdad? Y va a tener mejores condiciones. Ahora bien, ¿cómo yo lo mezclaría? Si tengo muy poca agua de lluvia, si tengo muy poquita agua de lluvia y yo quiero incluso mejorar con el agua de lluvia la calidad del agua que tengo del grifo, yo lo puedo mezclar. Pero yo te recomiendo que sea previo a que tú le hayas dejado en reposo y que no tenga sobre todo el cloro. Félix, ya entendí una vez que leí tu mensaje, mira qué bueno es grabar y que se graben todos los mensajes, porque ahora fue que entendí el bicho que Félix estaba diciendo que tenía en su finca. Él nos hablaba de un insecto que era similar a las garrapatas, que no eran pulgones, que eran de color rojo, y que detrás de ese bichito salía como una tela blanca llena de huevecillos. Mira, Félix, por lo que yo pude mirar y ver, y enseguida que yo leí tu correo, yo me imaginé que esto podría ser un tipo de cochinilla. ¿Por qué? Porque dentro del grupo de las cochinillas tenemos más de 100 especies diferentes. ¿Qué ocurre? Unas son de color rojo, otras tienen forma de una lapa o lapilla. Aquí en la parte, entre hoy y mañana, que vamos a ver la parte de plagas y enfermedades, yo les he puesto algunas imágenes, sobre todo de las plagas más importantes, para que podamos entre todos reconocerlas. ¿Por qué? Porque a veces se nos confunden y es muy importante saber cuál plaga tenemos. No importa que no sepas el nombre, pero por lo menos ubicarla, si es un pulgón, o sea, si tiene, por ejemplo, si es en este caso una cochinilla, o si es un trips, bueno, por lo menos saber qué cosa es. Félix, yo estoy pensando que lo que tú tienes es esa pequeña cochinilla, que tú le ves esos huevecillos detrás, y además le puedes ver como muchos hilos, porque ella tiene más de 7 estadios distintos, los cuales van a convivir conjunto en la misma planta. Por tanto, tú vas a ver los huevos, vas a ver las larvas, vas a ver las ninfas, vas a ver los adultos, y todos son distintos. Es más, que cuando tú lo ves por primera vez, a ti te van a parecer que son bichos distintos que están atacando tu árbol. Y bueno, es eso. Cuando veamos las imágenes más adelante, entre hoy y mañana, que vamos a hacer esta parte, yo te voy a mostrar algunos colores para ver si tú puedes identificarla. Tampoco son arañas, por supuesto que no son arañas, porque las cochinillas tienen otra característica. Las arañas incluso son mucho más pequeñitas
que las cochinillas y no tienen esa cantidad de hilos o de algodones que forman las cochinillas detrás. Y bueno, nos decía Chasi perfectamente, decía que todo lo que tiene que ver y que forma esa pegajosidad se puede controlar con el jabón potásico. Y vamos a ver hoy o mañana cuáles van a ser todos los distintos remedios caseros que nosotros vamos a utilizar. Y de hecho, uno de los libros, de los manuales que yo les he colocado, es un manual que es resumido de 20 remedios naturales, caseros, que ustedes pueden utilizar para el control de distintas plagas en el huerto. También le puse otros manuales, pero en este caso yo lo que hice fue un resumen de cuál es la dosis de aplicación, cómo se prepara, en qué momento o sea, cuánto se debe utilizar, tanto si son hojas secas, si son hojas frescas, cómo es, si es una decocción, si es una infusión, si es un macerado. Más adelante vamos a conocer la diferencia de cada uno de estos tipos de métodos de aplicación. Y bueno, también Daniel nos platicaba aquí, nos decía de que se podía utilizar el alcohol. Sí, perfectamente, se puede utilizar el alcohol siempre teniendo en cuenta las dosis, ¿verdad? Y un macerado de ajo, perfecto, para todas estas plagas que estamos mencionando. Cuando se habla de macerado, estamos hablando de dejar el ajo en reposo durante unos días. Esto lo vamos a explicar más adelante, ¿vale, chicos? Para todos. Daniel, tú nos preguntaba que si la rúcula tiene floración, ¿por qué a mí me había durado tanto tiempo? ¿Es correcto lo que tú nos has dicho? Bueno, mira, una de las prácticas que yo hago para que me dure más tiempo es, al momento que yo veo una flor, yo la corto. Y corto la flor lo más bajo que yo puedo. Y la segunda razón por la cual me duró muchísimo tiempo, más de un año, es por el motivo de que yo vivía en una región donde había mucho frío, sobre todo la parte de Ye y la parte de Magues, ¿verdad? Hay muchísimo frío, bueno, salvando la zona de la villa, que también sabemos que es muy fría. Pero toda esa zona de ese municipio que es Aría, ahí con lo cual en el invierno, si me coincidió que yo planté en el invierno, se me va a alargar mucho más la fase de la floración. No es lo mismo que estuviese, por ejemplo, en la zona de Playa Blanca, que yo vi que ahí todo lo que poníamos en los huertos, en Playa Blanca, enseguida se nos iba a flor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las temperaturas son más extremas y eso hace que casi todas las plantas vayan rápidamente al flor. Y por ese motivo, pues, la rúcula me duró durante mucho tiempo. Cuando yo quito la yema apical, estoy haciendo que mi planta produzca más yemas axilares, y en este caso son las hojas. Ven. La siguiente pregunta, nos decía Lucía, bueno, si podríamos decir algunos tiempos máximos donde podemos utilizar o podemos obtener distintas verduras. Mira, Lucía, y para todo el mundo. Te voy a poner algunos ejemplos. Los ciclos más cortos que nosotros tenemos en cuanto a hojas. La rúcula tiene un ciclo súper corto, tan corto como a los 3-4 días ya tú la ves germinada, y entre un mes y medio ya puedes estar cosechando incluso antes. Vamos a poner otro ciclo corto. Por ejemplo, tenemos todo el tipo de lechugas. Desde que son muy pequeñitas, entre un mes, o sea, 45 días, hasta 2 meses ya estamos comiendo lechugas. Tenemos otro ejemplo, los rabanitos. Los rabanitos, si te gustan los rábanos, que son familia, por cierto, de la rúcula, también tienen un ciclo cortísimo. Todos oscilan muy parecido, mes y medio, 2 meses. Recuerda que todo esto va a depender mucho de factores ambientales, del tipo de suelo, de si tu suelo tiene o no los nutrientes necesarios, de la calidad de las semillas, va a depender de la variedad del cultivo. Yo te estoy dando un margen, ¿verdad? Un margen aproximado. Las zanahorias se pueden extender un poquito más, las zanahorias pueden llegar incluso hasta 4 meses para nosotros poder obtener sus frutos, ¿verdad? Tenemos el brócoli, que aunque también es familia de la rúcula y de los rábanos, pues el brócoli también necesita alrededor de 4 meses. Estamos hablando del brócoli, de la coliflor. Todas esas plantas necesitan 4 meses, ¿verdad? Aproximadamente. Bueno, las judías, yo las he plantado y a los 2 meses, 2 meses y medio, ya yo tengo formadas algunas vainas.
Incluso esos frutos tú las puedes comer tiernos, como las judías, por ejemplo, en el caso de las legumbres de forma general, el chícharo te lo puedes comer tiernito y no te dura, a ver, el ciclo según la zona, entre 2, 3 meses, 3 meses y medio o 4 meses como mucho en algunos sitios. Vamos a decir que son ciclos relativamente cortos. Las acelgas son súper rápidas, porque las acelgas desde que están pequeñitas, e incluso tú puedes tomar las hojas tan solo cuando comienzan los primeros brotes. Porque aquí yo hago germinados, y mira que las hojas de los germinados son pequeñitos y ya yo me las estoy comiendo, porque son muy nutritivos, ¿verdad? Y así te podría poner muchísimos otros ejemplos. Pero bueno, yo creo que ya te he puesto unos cuantos. Me decía María Pintor, ¿qué cosa come la lombriz cuando yo la pongo en el bancal? Mira, María, cuando yo la pongo en el bancal, la lombriz va a comer todo el estiércol, tanto la gallinaza como el estiércol que yo voy colocando. Recuerda que el estiércol, aunque esté maduro, la lombriz vive en el estiércol, y de hecho, cuando los agricultores comienzan a pilar todos sus estiércol y está húmedo, de los primeros organismos que le van a aparecer en el estiércol es la lombriz. A la lombriz le encanta el estiércol, con lo cual ella puede comer el estiércol. Otra cosa que yo voy haciendo, que no lo dije en el bancal, cuando yo tengo hojitas que están defectuosas, que están malas, sobre todo las hojitas que van desarrollándose más pegado a la zona del bancal, a la tierra, ¿verdad? Esas hojitas yo suelo quitarlas, porque yo suelo ir limpiando mis verduras. Yo suelo quitarlas y las suelo incluso enterrar. Y cuando yo las entierro, son muy tiernas, en el propio bancal también yo lo hago a propósito, porque yo sé que ahí está la lombriz y es una forma también de alimentarla. Pero además, cada vez que tú cosechas las plantitas que tienes en el bancal, yo te aconsejo que no quites la raíz, si no te molesta. ¿Por qué? Porque esa raíz se va a descomponer. Esa raíz también va a servir como comida para el suelo. Y si tú la quitas porque necesitas poner otra plantita en ese momento, pues puedes sencillamente enterrar la raíz. Y es comida para tus lombrices. Y bueno, claro, sabemos que estamos hablando en Lanzarote de tierras, de espacios grandes, pero bueno, lo que nos decía Jairo el día que estuvo con nosotros, no querramos abarcar demasiado. Yo creo que también en las primeras grabaciones que hicimos también lo dijimos. Comienza por pequeños espacios, comienza por pequeños experimentos para que luego puedas extenderlo, ¿verdad? Sí, perfectamente, Manuel Gutiérrez, las algas, la podemos utilizar como cubierta vegetal, la podemos utilizar para la compostera. Pero yo te recomiendo, y a todo el que utilice las algas, Nito me mandó una foto que él estaba recogiendo algas, después más adelante se las voy a mostrar. Yo les recomiendo que en el caso de las algas, si las vamos a poner de cobertura, que intentemos ponerla cuando ya esté seca. ¿Por qué? Porque la compostera, las algas cuando se están descomponiendo tienen un olor bastante fuerte, incluso muy parecido a la ortiga, ¿verdad? Que sabemos que cuando la ortiga está fermentando tiene un olor bastante fuerte. Pues por ese motivo, si la vas a poner de cobertura, preferiblemente pues ponla seca. Las algas se pueden deshidratar, se pueden poner en la compostera, lo puedes usar incluso para hacer los semilleros, se pueden moler para esparcirlo alrededor de las plantas y es maravilloso si lo utilizas. Sí, Lisa, tú decías que por aquí en Lanzarote, cuando hablábamos de las coberturas, una de las dificultades que tenemos es que tenemos mucho viento. Y es correcto, Lisa, por eso Lanzarote, la mayor parte de las coberturas que utiliza es el jable o el picón. Pero bueno, también sabemos que una de las prácticas y de las labores que tenemos que desarrollar en nuestro huerto es la protección natural o artificial contra el viento. Y yo vi en una finca de la villa, cuando repartieron hace unos meses, yo diría que hace más de un año, estuvieron repartiendo algunos trozos, algunos pedazos para que las personas lo cultivaran. Ahora no recuerdo el nombre de la chica que estuvo compartiendo con nosotros y no sé, no la he visto en el curso. Bueno, es una chica maravillosa alemana que vive en la villa y ella hizo abono verde, pero también utilizó los cereales como cobertura. Y claro está, yo sé que el cereal pesa poco, pero bueno, ella pudo usarlo, ella puso primero cortavientos y allí lo pudo utilizar. Sería cuestión de probarlo,
sería pues cuestión también de acotar esos espacios para ver si en algún espacio pequeño nos sirve esa cobertura, a pesar del viento. Fátima nos preguntaba, dice que tiene una plantita de aguacate que la usó, o sea, la obtuvo a través de semillas. Muy bien, Fátima. ¿Y que cuál sería el momento indicado para pasarla a la tierra, o sea, a la parte definitiva del suelo? Porque ella la tiene ahora mismo en una maceta. Mira, Fátima, yo también he hecho eso mismo que tú. He germinado mis plantitas, o sea, mis semillas de aguacate, incluso dentro de la compostera, del lombricompostador. Y te cuento, yo la he pasado al suelo cuando ya la veo bastante fuerte, más o menos que tenga unos 20, 30, 40 centímetros de alto. Pero esto lo tienes que valorar tú, porque aunque la planta tenga una altura determinada, no significa siempre que va a estar saludable. Porque recuerda que las plantas también pueden crecer en exceso debido a la fertilización. Si nosotros colocamos fertilizantes de rápida asimilación, ellos pueden crecer, pueden alargarse excesivamente. Ahora, yo te diría otra razón. Tú tienes que fijarte muy bien, Fátima, en cuál es la capacidad que tiene la maceta donde tú tienes tu plantita. ¿Por qué? Porque las raíces tienen algo que se llama memoria. Si tú, por casualidad, tienes un recipiente demasiado pequeño, tu raíz va a estar un poco asfixiada, va a empezar a dar vuelta, ¿verdad? Y se le va a olvidar de la opción de explorar. Incluso hay una práctica, que yo se las voy a mostrar más adelante, porque Nito he visto que lo ha hecho así, inclusive, donde tú colocas los semilleros no a ras del suelo, sino con una cierta altura, para que las raíces, aunque se sobresalgan del semillero, ellas puedan, digamos, alargarse y no encuentren ningún obstáculo posible. Y esto le hace que cuando llegan al suelo, pues recuerdan que ellas allí tenían un espacio ideal y que podían seguir explorando. Bueno, es una forma de decirle a la raíz, vengas, continúa creciendo que tú puedes, ¿no? Más o menos así. Ahora bien, hay otro punto, Fátima, para yo pasar esa planta al suelo. Yo te recomiendo que no la pases al suelo hasta que tú no prepares las condiciones óptimas de una cazoleja o un hueco profundo. Eso lo va a dar Jairo el viernes. El viernes Jairo nos va a hablar de toda la parte que tiene que ver con los frutales. Allí nos va a hablar de todo lo que se utiliza dentro de la cazoleja o del hueco que nosotros hagamos. Nos va a decir la profundidad, tanto de largo como de ancho y profundidad que debe tener nuestra cazoleja o nuestro hueco, ¿verdad? Para que estos frutales estén en un superhotel, porque es lo que queremos. Cuando estén estas condiciones ideales, por ejemplo, utilizando bocachi, cualquier otro abono, vamos a ver todo lo que Jairo nos va a contar. Ahí es cuando yo decido trasplantarlo. Es preferible esperar un ratito más y crear esas condiciones, ¿verdad? Bueno, por aquí nos decían, bueno, ya se lo dijo ahorita Lisa, sí, que todo lo que va al suelo del mulching, el acolchado, que pasa que lo repetí. Chasi nos decía también de que ella es preferible pasarla cuando tenga un tamaño grande. Perfecto, sí, Chasi, gracias por tu respuesta. Bueno, Fátima, también nos preguntaba sobre la salga, ya lo respondí anteriormente. Nos decía Mónica que su tierra es muy compacta, que si podía añadir jable. Mónica, si tú tienes el jable a la mano, sí es perfecto utilizarlo, puesto de que nos va a ayudar a mejorar el drenaje, la estructura del suelo, pero tengo que decir algo, y es que el jable no podemos ir así, por la libre, ¿verdad?, a recogerlo o a cogerlo de las zonas, de los espacios donde está el jable, a no ser que tengamos a alguien conocido, por ejemplo, en Lanzarote, que tenga jable y nos quiera regalar algún poquito para mejorar nuestro suelo. Y eso sería diferente, ¿verdad? De esa manera podemos hacerlo, o si nosotros mismos somos los dueños de esa finca. Bueno, el jable, al igual que el rofe, digamos que puede ser un sustrato a través del cual podemos aprovecharnos para mejorar la estructura, la porosidad, la oxigenación, el drenaje de nuestros suelos e incluso de las macetas, con lo cual perfectamente se puede descompactar el suelo, Mónica. Jessica nos decía por aquí que si cuando yo abría el suelo, perdona Jessica, ya pude encontrar lo que tú nos preguntabas del tipo sándwich, del método tipo sándwich. Mira, justamente ese método lo tengo yo aquí, pero no le llamamos tipo sándwich. Nosotros le llamamos cómo hacer un bancal alto, y ahí parte de lo que tú me explicas aquí
Es un método donde tú colocas, por ejemplo, vas colocando por capas distintos productos, distintos materiales, ¿verdad? Como si fuera una lasaña. De la misma manera, Jessica, que se hace el compost. Vas a ver que cuando nosotros hablemos del compostaje y cómo hicimos nosotros una pila de compost en Lanzarote, tú vas a ver que parece como una lasaña. Tú le colocas distintas capas de lo que tú tengas a la mano. Lo que pasa que en lugar de hacerlo en un espacio dedicado a hacer un compostaje, se puede hacer directamente en el suelo. Y de esta manera ya tú estás aprovechando ese espacio para poner tus plantas, tus hortalizas, para poner o bien la calabaza, lo que tú vayas a poner. Justamente uno de los ejemplos que se nos quedó, que no pudimos compartir de la clase anterior, tiene que ver con esto que tú nos has comentado. Yo les explico cómo hacer un bancal alto y vas a ver que es tipo lasaña. Lo que pasa que yo utilizo otros materiales, ¿vale? Rosalba, nos preguntabas que cuando se hace un análisis de suelo o se hace una muestra de suelo, ¿qué cosa es lo que encontramos? ¿Qué tipos de suelos? Mira, Rosalba, es muy variable. Podemos encontrar muchísimos tipos de suelo, desde suelos que son muy pesados, como son aquellos que tienen mucha arcilla, como suelos que tienen demasiado poca arcilla, como son los que tienen mucha arena. Básicamente el suelo tiene tres componentes, que es la arena, el limo y la arcilla. Dependiendo del grado, digamos, de la relación y la cantidad que tiene de cada uno de esos elementos, el suelo va a tener un mejor drenaje o un peor drenaje. ¿Cuáles serían los mejores suelos? Bueno, son aquellos suelos que tienen, digamos, cantidades equivalentes o equitativas de arena, de limo, de arcilla y añadido una gran o una buena cantidad de materia orgánica, lo que les hace tener características adecuadas para el cultivo de casi todas las plantas. Eso no significa que no existan plantas, por ejemplo, cuando cultivamos el arroz, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una planta muy extremo que necesita estar en suelos inundados, preferiblemente en estos espacios se necesita de un suelo muy, muy arcilloso. ¿Para qué? Para que ese suelo tan arcilloso nos retenga toda esa agua, ¿verdad? Porque si yo lo pongo en el jable y yo quiero mantener el agua en el jable, no voy a poder. Y de esa manera, bueno, estamos hablando de ese caso extremo. Pero la mayoría de los cultivos les va a ir muy bien que el suelo sea suelto, que el suelo tenga un buen contenido de materia orgánica, que tenga un buen drenaje, una buena oxigenación, ¿verdad? Y que tenga o sea, que sean equitativos todos estos elementos. ¿Podríamos repetir el tipo de plantas que tenían efecto nematicida? Sí. Daniel, estábamos hablando de los tajetes y también algunas caléndulas. Hay muchísimas otras plantas que tienen este efecto. Incluso hay algunos hongos que también tienen acción nematicidas. Eso lo vas a ver en el vídeo, en el documental que yo les he puesto de Suelo Vivo, que se grabó en Japón, ¿vale? Alicia nos decía por aquí que si las algas, bueno, ya lo respondí, si se podrían usar como cubierta vegetal. Se me pasó esta preguntita para ubicarla arriba. Sí, Alicia, que ya te la respondí hace un ratito. Bueno, si sería interesante, Oscar, me pareció muy buena tu idea, por eso lo dejé aquí, que sería interesante tener distintas composteras repartidas por pueblos de Lanzarote. Sí, es maravilloso. Yo diría que sería interesante poner composteras al lado de los supermercados, porque yo he visto de varios supermercados cuando se les echan a perder sus frutas, sus hortalizas, cómo se tiran en la basura. Y es una pena que esto ocurra. Si tuviésemos una compostera y tuviésemos más cultura por recoger estos desechos, pues sería maravilloso recogerlo. Oscar, mira, en los proyectos que nosotros hemos participado con Aderlan, siempre ha habido una preocupación, incluso hasta por el cabildo, y yo sé que en Sonsama ellos han repartido muchísimas composteras por varios centros, pero bueno, esto es un proyecto que está haciendo Gigi. Tendrías que contactar con Sonsama a ver si hay algún proyecto que sea extendible a la población, donde se pueda tener acceso a estas composteras. De todos modos, es bastante fácil poder hacer una compostera casera. Yo más adelante les tengo algunos ejemplos para que ustedes puedan verlo. Y lo podemos hacer casi de cualquier material. ¿Vale, chicos? Que esto no sea un pretexto para nosotros no poder compostar. A la hora de añadir conchas y de añadir
huesos al compost, dice Chasi si había alguna proporción. Mira, Chasi, yo no recuerdo haber visto ninguna proporción. ¿Cuál es el único requisito? Tendrías que tener también añadido una equivalencia de otros alimentos, de otros elementos. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando ponemos conchas, ponemos harina de los huesos, ponemos harina de roca o ponemos cenizas. Estos componentes son muy ricos en calcio, además de otros nutrientes, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo solo tengo un 90% de ellos? Pues estaría obteniendo, en este caso, un sustrato o un abono demasiado alcalino, yo diría en posición extrema. Con lo cual, a mí no me conviene eso, a mí me conviene también que hayan otros elementos, que haya azufre, que hayan elementos que me aporten, por ejemplo, nitrógeno, que haya magnesio, que hayan otros, ¿verdad? Yo pondría una cantidad más o menos aproximada, donde podríamos hablar de un 30, un 40% de estos elementos que son más ricos, en este caso en calcio, ¿verdad? Siempre y cuando yo tenga una proporción bastante pareja de los demás elementos, o sea, sobre todo del estiércol, que sabemos que el estiércol es rico en nitrógeno y nos va a ayudar a bajar el pH. Azufre, también podemos tener azufre, también el azufre nos ayuda a bajar el pH. No queremos que el pH baje a extremos, pero sí queremos que el pH se mantenga en un rango ligeramente ácido o cercano a la neutralidad, ¿verdad? Ahora, las rotaciones de cultivo, nos preguntaba Sara, si es factible para el caso de las macetas. Perfectamente se puede aplicar a las macetas, se puede aplicar a las mesas de cultivo, pero también te puedo decir que si tú tienes una maceta, es muy fácil, Sara, cambiar el sustrato, cambiarlo por otras condiciones, pero si tú prefieres poner otras plantitas para mejorar incluso ese sustrato que ya tú tienes, perfectamente puedes hacer rotaciones de cultivo a nivel de un huerto urbano o de un huerto en macetas, ¿vale? Por aquí nos decía Carlos que si la caca de un vegano podría usarse, porque, bueno, también Arnold nos decía de que habían baños secos y que estos quedaban bien fermentados. Correcto, es correcto. Mira, puede usarse. Yo se los dije a todos, no es que no podamos utilizar la caca de los humanos y de los animales que son carnívoros. Yo particularmente, como no lo tengo todavía asociado, no la utilizo. Pero yo te puedo decir que no hay ningún problema porque están los baños secos y donde en muchos países se utilizan los baños secos y lo utilizan tanto en la jardinería como en la agricultura. Yo les puse el ejemplo de Finlandia, donde yo sabía que allí la mayoría de los hogares tienen baños secos, pero es que en Lanzarote también yo tuve alumnos que también en sus casas tenían baños secos y es maravilloso tenerlo. Una vez que esto se composta, una vez que está bien fermentado, ya es otro producto, es un abono, con lo cual no tengamos problemas si lo quieres utilizar. Particularmente porque yo no lo recomendaba, o no lo recomiendo. Porque en algunos de estos, digamos, de estos desechos, podrían haber algunos organismos que son patógenos a nosotros mismos. Pero bueno, si es una pila de compo grande donde las temperaturas son elevadísimas, te aseguro que todos esos bichos ahí pueden morir y no vamos a tener ningún problema, porque además, seguramente tú te estarás preguntándote, bueno, también usamos el estiércol de los animales, y también ahí pueden haber patógenos. Claro está, que como el compost tiene una fase termófila, donde hay altas temperaturas, aquí vamos a eliminar esos posibles patógenos. Yo esta parte te la voy a dejar a tu elección, pero no quiero que te quedes con la idea de que no puede usarse. Absolutamente todo se puede compostar. ¿Vale, chicos? Para todos. Bueno, la madera triturada también nos sirve, María, nos sirve perfectamente, o el serrín, o acerrín, como le digan en tu país, o en tu región, con la única observación que no puede estar tratada. O sea, si tú vas a usar el serrín, tiene que ser de una madera que no esté tratada con productos químicos de síntesis, porque si no estarías intoxicando mucho más tu abono, ¿vale? Juan Carlos nos pregunta por aquí si el agua sucia que se pone en Lanzarote, que se utiliza por Canal Gestión, si sirve para regar. Mira, Juan Carlos, esa agua también se conoce como agua depurada. Mira, yo te cuento lo último que yo supe
cuando yo estaba allí en Lanzarote, bueno, yo sé que había un pequeño, digamos, una pequeña contradicción entre algunas personas que no querían utilizar esta agua para el cultivo y mucho menos para la agricultura ecológica, pero cuando nosotros vamos a las normas que están reglamentadas en las Islas Canarias, hemos visto que sí puede utilizarse el agua depurada siempre y cuando se sepa de la calidad de la misma. Ahora bien, ¿por qué ellos plantean esto? Lo plantean porque se sabe que en algunas zonas, como son las Islas Canarias, y en el caso especial de Lanzarote, son zonas muy áridas, donde llueve poco, y donde no se hacen medidas restrictivas, ¿verdad? Y como no hay una medida tan estricta, sobre todo para que las personas puedan cultivar, de esa manera vamos a decir, no se prohíbe el uso del agua depurada. Sin embargo, yo también conozco de agricultores ecológicos que para nada están a favor de esta medida. Yo lo dejo a tu elección que tú decidas si utilizas o no esta agua, y bueno, eso sería ya algo que es relativo, ¿verdad? A ver, ¿por qué antiguamente, o sea, me preguntan por aquí, ¿por qué antiguamente se usaban orines de los humanos para regar los cebollines? Es cierto, por lo que ya decíamos anteriormente, se puede utilizar. El orín es una gran fuente de nitrógeno, sobre todo de urea, con lo cual se puede utilizar. Sabemos que por ahí tenemos un montón de ácido úrico. Bueno, hasta aquí, chicos, la mayor cantidad de preguntas intenté abarcar. Entonces vamos a ir ya a la parte de la actividad de hoy. Mercedes, Sí, ¿se has visto alguna cosita que hayan planteado en el chat? pero yo creo que mejor ya empezamos con la clase de hoy ya. ¿Verdad? Sí, para que no se nos haga tan extenso, ¿verdad, chicos? Vamos a compartir por aquí pantalla. Bueno, todos pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, se Mercedes, ve perfectamente, se ve. vale, vamos a comprobar de que podemos pasar las diapositivas. A ver. Un segundín que... A ver. ¿Pudieron ver las diapositivas pasar? Sí, se ve, se ve, se ve. Perfecto, bueno. Bueno, hoy día 8 de junio. Vamos a seguir, para las personas que son nuevas, aquí pusimos alguna información rápidamente. Sabemos que a través de la Asociación de Desarrollo Rural de Lanzarote se está impartiendo esta actividad con la ayuda de varios ayuntamientos, entre ellos también el Cabildo nos está ayudando con este curso. Y bueno, este curso aquí vimos toda la parte que tiene que ver con los horarios. Vamos a ir rápidamente a la parte de... A ver. Es que no sale, perdón, un segundito que no sale mi imagen. Sí. Un segundín que no puedo ver yo en mi pantalla un momentito. Ah, ya veo, perdone, que ya veo. Bueno, nos quedamos en la parte de compostajes. Nos quedamos en algunas características del compost. Vimos cuáles eran sus propiedades. Básicamente, vamos a repetir rápidamente esto. Sabemos que es importante para aumentar la biodisponibilidad de distintos elementos nutricionales. También sabemos que a través del compostaje podemos utilizar o obtener un material que es perfectamente utilizado para la alimentación, la nutrición de nuestras plantas, que es una reserva de nutrientes, porque a partir de él, de esta reserva, se puede producir el verdadero humus. Más adelante les voy a explicar por qué el humus de lombriz no es el verdadero humus. Se le llama humus de lombriz, pero no es el humus del cual estoy hablándole ahora. El humus no es más que esa materia orgánica que es de difícil descomposición. Es un material de reserva que se obtiene a lo largo de los años. Bueno, y más adelante yo les voy a explicar por qué el humus de lombriz no es precisamente el verdadero humus. Aquí también vemos que este material o este compost nos va a ayudar a reducir la erosión de los suelos. Yo les decía que les iba a comentar algún ejemplo e imágenes para que ustedes tuvieran mejor idea, bueno, de lo que hemos hecho. Tanto si estás en Lanzarote, estás en las Islas Canarias, o estás en cualquier otro país, o estás en península. Tenemos que, para poder hacer un compost, primeramente, elegir nuestra materia prima. Tendríamos que partir de cuáles son los materiales que yo tengo
disponibles, cercanos a mi entorno, y tendrías que, sobre todo, acercarlos, acopiarlos y ponerlos en la zona o en el espacio más cercano donde yo voy a hacer mi compost, ¿verdad? Aquí nosotros utilizamos solamente 3 ingredientes. Estamos hablando del estiércol, que es esta pila que ustedes ven aquí. Recuerdo que allí utilizamos junto con Manuel Peláez estiércol de caballo. No pasa nada el que tú tengas. Si tienes 5, 6, 10 o 1, tú puedes mezclarlo incluso todos y aprovecharlo en tu compost, el que tú tengas. Ahora bien, también utilizamos básicamente, sobre todo, la parte de las tuneras. Pero si tú estás en otros espacios donde tengas este material, como es la paja, o tengas bastante centeno o cebada que hayas recién cultivado o cosechado, perfectamente lo puedes aprovechar en tu compost, ¿verdad? O si por el contrario tú has recogido algunas hojas secas, también lo puedes aprovechar en tu compostaje. Igualmente, aquí hay otros materiales que no he puesto, pero también puedes llevar todo lo que tengas de la cocina, es perfectamente compostado. Nosotros básicamente utilizamos estas 2 partes que están aquí arriba, más agua, ¿verdad? Porque recuerda que el compost también tenemos que regarle. Bueno, ¿cómo podemos hacer el compostaje? Nosotros lo hicimos directamente sobre el suelo. Esto es una manera, porque teníamos espacio. En esta forma, ¿qué hacemos? Primero marcamos todo el espacio, delimitamos nuestro espacio, ¿verdad? Y comenzamos por nuestra primera capa. Recuerda que esto es como el sándwich, ¿verdad? Como el sándwich que decíamos anteriormente. En esta primera capa, ¿qué decidimos colocar? Decidimos colocar los primeros 5 o 10 centímetros de estiércol. Comenzamos a extender todas estas carretillas de estiércol. Pero antes de colocar la segunda capa, siempre por capas, yo voy a ir haciendo lo que está haciendo Manuel aquí, que está regando, ¿verdad? Nos está regando cada capa. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes un compost de 1 metro, metro y medio, te resulta más difícil regar. Y de esta manera, si lo hacemos por capas, va a ser mucho más fácil y más rápido la elaboración de este abono, ¿verdad? Como vemos aquí, nosotros nos ceñimos a los 2 materiales que teníamos. Cada vez que hacíamos un sándwich de estiércol, le poníamos arriba nuestra capa, en este caso de tuneras. Pero para ello tuvimos que picar muchísimas hojas de tuneras, ¿verdad? Aquí lo puedes ver perfectamente. ¿Cuál es la altura que le vamos dando a cada capa? Depende del material que tú tengas. Por ejemplo, si tú tienes mucho estiércol, como nos pasó a nosotros, teníamos un montón de estiércol. Bueno, si yo tengo más estiércol que el resto de los materiales, lo que yo puedo hacer es que al estiércol le doy 5 centímetros, le doy 10 centímetros de grosor y luego coloco la siguiente capa con mi material verde. Si yo tengo más material verde que estiércol, pues hago lo contrario. A este material verde, que son mis hojas de tunera, le doy 5, le doy 10 centímetros y luego coloco el estiércol, ¿vale? La cuestión es la siguiente, que por cada capa de ese sándwich, yo tengo que tener ambos ingredientes comunicados. ¿Por qué? Porque ambos ingredientes nos van a aportar distintos elementos. Unos nos van a aportar nitrógeno, otros nos van a aportar carbono, pero ¿cuál nos aporta más? Todo lo que es verde y todo lo que es estiércol nos va a aportar siempre mucho más nitrógeno. ¿Qué hubiese sido lo ideal en este caso? Que nosotros no teníamos. Lo ideal hubiese sido que cuando yo colocara esta capa de estiércol y esta capa, por ejemplo, de esta plantita que estaba verde, ¿verdad? Como es el caso de las tuneras, yo colocara una tercera capa de mi sándwich de material seco. Pero no pasa nada. También se puede compostar tuneras por sí solas y también se puede compostar estiércol por sí solo. La única diferencia va a estar en que la calidad y el tiempo de obtención de ese abono es variable. ¿Por qué? Porque también es variable la materia prima que estoy utilizando. Pero de todos modos, con el paso del tiempo, todo esto se va a compostar. Y mira, como tú puedes ver en este ejemplo, aquí tú puedes ver como ya nosotros teníamos una cierta altura. E incluso, si es la primera vez que tú haces este abono, tú lo puedes ir midiendo con una cinta métrica, ¿vale?
para cuando llegues a ese metro, mínimo 1 metro de altura. ¿Por qué? ¿Por qué mínimo 1 metro de altura o 1,5 metros? Porque es la forma que tiene para aprender a hacer la fermentación. Por debajo de 1 metro de altura se ha visto que el proceso de fermentación es muy lento. Y yo quiero que se alcancen unas temperaturas tan ideales para que toda mi microbiología que está ahí me ayude a elaborar mi abono rápidamente, ¿verdad? Una vez que el abono está totalmente hecho, el siguiente paso, esperen un segundito, el siguiente paso sería voltear, ¿verdad? Voltear esta pila. ¿Por qué? Porque yo necesito que el material que está debajo ponerlo encima y viceversa. Porque recuerden que yo tengo que obtener una masa homogénea. Si yo volteo esta pila al mes, yo estoy en primer lugar oxigenando, en segundo lugar estoy ayudando a aerear ese abono, porque es un proceso aeróbico lo que yo quiero obtener. ¿Cuándo yo tendría que voltear antes mi abono? Lo tendría que voltear de 2 formas. Primero, si yo veo que cuando yo mido la temperatura, mi temperatura está por encima de 60 grados. Si está por encima de 60 grados en los primeros días, significa que dentro de mi abono o regué demasiado o está demasiado compacto, con lo cual hay problemas de oxigenación y yo rápidamente tengo que voltearlo. Porque ese abono está demasiado ácido, se me está acidificando rápidamente, se me está degradando rápidamente, me voy a quedar sin él si no lo volteo. Nosotros tuvimos una vez, cuando lo hicimos en Lanzarote, detrás de la granja del Cabildo, hicimos un abono, o en este caso un compost, donde el segundo día se obtuvo 80 grados de temperatura. Y claro está, para no voltearlo porque era demasiado enorme, lo hicimos entre 30 alumnos, imagínense ustedes, tanta mano de obra ahí. Dijimos, espera, una solución, cogimos la primera solución. La primera solución fue dejarlo destapado, si acaso es demasiado para ti voltearlo. Solución 1, dejarlo destapado. Si tú lo dejas destapado, en este caso, él se va a oxigenar, pero no solo eso, todo el calor se va a disipar más rápidamente. Y al tercer día, ya la temperatura debe bajar. Si no baja de 80 o de 60, que en este caso el 60 a 65 grados, ahí ya tendrías el cuarto día que usar la opción de voltear, ¿vale? Pero bueno, nosotros al tercer día perfectamente ya había bajado, con lo cual fue perfectamente viable. Ahora bien, bueno, aquí te puse esta imagen de el por qué tapar el compost. Hay personas que prefieren no taparlo, ¿verdad? Miren la longitud que tenía la pila, y aprovecho para decirte, ahora te hablo de por qué no taparlo, aprovecho para decirte que de largo puede ser cualquier longitud. De ancho, preferiblemente también puede ser 1 metro, 2 metros de ancho. Pero de alto, siempre se pide que de alto tenga mínimo 1 metro de altura. Ya te dije ahorita, para que se active el proceso de los microorganismos. Ahora, ¿por qué algunas personas prefieren no tapar el abono? Para que no aumenten tanto las temperaturas, para que haya una mejor fluidez en cuanto al oxígeno. Pero sobre todo si lo hacen bajo techo. ¿Cuándo decidimos taparlo? Cuando estamos al aire libre. Cuando ese país o esa región tiene una temperatura tan baja que a ti no te permite, digamos, que te resulta difícil que tu abono establezca la fase, esa fase térmica, que vamos a hablar de unos 45 hasta 60 grados, que sería algo óptimo para estar en ese margen, ¿verdad? Sabemos que a medida que aumentan los días, también ese abono va a perder temperatura, pero durante los primeros días del proceso de compostaje se va a establecer un marco de temperatura que va a fluir entre 45, 50, hasta 60 o 65. Y de esa manera nosotros, si lo tapamos, estamos mejorando y estamos ayudando a que se obtengan esos grados de temperatura si es que estamos en una región donde hay mucho frío o si es que estamos en una estación donde no hay demasiado calor, ¿vale? Bueno, uno de los procesos que acompañados al proceso de compostaje nosotros podemos aprovechar para producir nuestros abonos naturales
es el proceso de vermicompostaje. Aquí te he puesto algunos ejemplos de los vermicompostadores o lombricompostadores, también se conoce. Hay dos formas de llamar a la lombricultura. Algunos le dicen vermicultura, otros le llaman lombricultura, y los dos términos son perfectamente correctos, ¿verdad? Como tú puedes ver aquí, de esta manera, es muy sencilla con estos cajones, solo tienes que hacer que cada una de estas gavetas o cajones digamos, se comuniquen de forma interna para que haya un flujo entre las lombrices que pasan de un sitio a otro, ¿verdad? Y algunos prefieren colocar este drenaje para poder recoger los lixiviados, aunque hay libros donde se plantea que los lixiviados no son demasiado nutritivos, no obstante, nosotros lo vamos a recoger. Igualmente todo se puede aprovechar, tanto si tiene mucho nutriente o poco lo podemos aprovechar. Esto es otra manera de hacerlo, ¿verdad? Es como un gavetero donde tenemos en distintas capas y podemos ir cosechando, incluso podemos ir pasando de una capa a otra y cosechando el abono, o en este caso el humus, o el llamado humus de lombriz, que ahora te voy a explicar por qué se le llama así y por qué no es el verdadero humus, ¿verdad? Esto es otra forma, aquí tú puedes ver que es como si fuese una jardinera grande o un bancal alto, ¿verdad? Donde aquí también podemos tener distintos materiales compostados o semicompostados para nosotros alimentar las lombrices. Hay quien lo hace, como yo te decía, con puramente estiércol de los animales. Pero recuerda que la lombriz necesita que previamente el material que le vas a colocar para que ellos lo digieran, tiene que estar previamente semicompostado. O lo que es lo mismo, predigerido, ¿vale? Y es la forma también que tenemos nosotros de ayudar a que este proceso de lombricultura sea más rápido. Bueno, te cuento por qué se le llama humus al que se obtiene a través de la lombriz. Se le llama humus porque es un proceso que tiene el producto que se obtiene, tú puedes ver que es negro, es oscuro. Sin embargo, también se ha estudiado que este producto no es demasiado rico en ácidos húmicos y en ácido fúlvico, como puede ser el humus que se forma en la naturaleza, en los bosques, a través de digamos, de la transformación de esa materia orgánica que es de lenta descomposición. Aquí sí estamos hablando del verdadero humus. ¿Qué cosa es lo que hace que este humus que se obtiene a nivel de los bosques tenga, digamos, o se reproduzca de forma lenta? Bueno, esto ocurre puesto de que los materiales que están en el bosque, estamos hablando de distintos tipos de carbohidratos, como puede ser la lignina, la pectina, la celulosa, la hemicelulosa, todos esos carbohidratos, que algunos son simples, que en definitiva son azúcares, algunos son simples, algunos son complejos, muy complejos, como puede ser la lignina, la pectina, la quitina, todos ellos se van a descomponer de una forma lenta, de una forma progresiva. Y es ahí donde se va a formar el verdadero humus. Ese humus que a través de ese proceso va a darle ese color oscuro, ¿verdad? A ese suelo, aunque no todos los suelos que son oscuros son ricos en humus, pero sí se ha visto que muchos de los suelos, la mayoría que son oscuros, o está relacionado ese color con la riqueza en ese elemento. Y ahí es donde hay una verdadera riqueza de ácidos húmicos y de ácidos fúlvicos, que son aquellos ácidos que verdaderamente nos van a nutrir nuestros cultivos. Pero bueno, la lombriz no deja de ser un elemento importante para nosotros, porque decíamos que es el arado del suelo. También decíamos que nos va a ayudar a mejorar y a reciclar, sobre todo esto que estamos viendo aquí, ¿verdad? Nos va a ayudar a que en casa nosotros este material no lo tiremos a la basura, y también nos va a ayudar a que este material, que también se obtiene en algunos espacios, como yo les ponía el ejemplo de los supermercados, encontrar la forma de que ellos lo puedan compostar. Y yo creo que sería maravilloso para que la basura no nos llegara a esto, ¿verdad? A Sonsama, en el caso de Sonsama, o a cualquier otro espacio donde tú te encuentres. Bueno, yo les había prometido ponerle algunos ejemplos de los distintos macroorganismos que nosotros podemos obtener cuando tenemos humus de lombriz o cuando estamos en el proceso de compostaje,
Pero en este caso estamos hablando del humus de lombriz, ahí lo vemos muy rápidamente. Sabemos que estos son amigos de la lombriz, estamos hablando de los colémbolos, estos insectos chiquititos, blancos, ¿verdad? Que son como si fuesen transparentes, que incluso cuando lo tocamos ellos saltan. Pues esto es uno de los, digamos, de los amigos maravillosos que la lombriz tiene en este espacio. Bueno, tenemos otro ejemplo de estos ácaros, que estos ácaros pues también se alimentan de restos vegetales que están en descomposición y son los que van a ayudar a que estos, digamos, estos desechos pasen rápidamente a disposición, no solo incluso de las lombrices, sino de otros organismos tan pequeñitos como pueden ser los hongos, pueden ser las bacterias, pueden ser las levaduras, los actinomicetos, todo lo que está en nuestro suelo. Y bueno, mira, Nito ha estado pasándome muchísimas fotos, gracias Nito, de verdad, porque sabemos, para los que no conozcan a Nito, Nito es uno de los del corazón que mantiene vivo todo lo que es, digamos, los grupos que tenemos en Lanzarote, de toda la gente que estamos aprendiendo y que ha sido uno de los alumnos de nuestros cursos. Bueno, tenemos a Nito, tenemos a muchas otras personas, también tenemos a Juan Ramón, que activamente nos están compartiendo, Elisa, todos nos están compartiendo, Manuel, no quiero que nadie se sienta mal, pero yo quiero decir que Nito, todos lo conocemos, miren cuántas cosas hace Nito en su finca, y una de las cosas que hace es aprovechar al máximo todos esos materiales maravillosos, ¿verdad? Fíjense, este gusano blanco que está aquí es la larva que puede vivir hasta 2 años en nuestra compostera. No tengas miedo cuando lo veas porque no se come para nada tus plantas, todo lo contrario, es amigo de la lombriz, es amigo del compost y nos va a ayudar a través del proceso de, o sea, a través digamos, de aprovechar esos desechos, nos va a ayudar al proceso de compostaje. Por tanto, es otro de los bichos que tenemos en nuestro, o sea, que es aliado en nuestro huerto. Bueno, ¿de dónde proviene? Pues proviene básicamente de este coleóptero que tú ves aquí, que es el escarabajo rinoceronte. Ambos son maravillosos para nuestro huerto. Y bueno, seguro tú has visto este bichito, porque es muy común. Lo podemos encontrar debajo de las macetas que tenemos en casa. Lo podemos encontrar perfectamente, incluso si se nos caen hojas, él está perfectamente ahí, al lado de la viña, de las hojas de los viñedos, de las frutas que tú tengas. En todo el compostaje tenemos la cochinilla. Algunos la conocen como la cochinilla de la humedad. En otros países o sitios se conoce como bicho bola, porque él se hace como una bolita precisamente para protegerse cuando se siente como agredido, ¿verdad? Se hace como una bolita para protegerse. Y bueno, es otro de los animalitos que nos va a ayudar en la descomposición de esta materia orgánica y como amigo de la raíz, de la lombriz. Y bueno, sí, también de las raíces de las plantas, porque va a hacer que todos los alimentos que están en las raíces pues sean de esa manera biodisponibles. Aquí yo les he puesto el caso de la tierra bermeja, porque aunque es un material que nosotros tenemos en abundancia en algunos sitios, sabemos que esos suelos, los cuales están siendo mostrados, o sea, de donde nosotros tomamos esa muestra, o esos suelos que yo utilizo para armar mi finca o mi espacio, ¿verdad?, del huerto, proceden básicamente y utilizan la tierra bermeja, ¿verdad?, en algunos lugares. Yo creo que casi no existe un lugar de la tierra donde no tengamos esta tierra maravillosa. Ahora vamos a ver cuáles son los beneficios y cuáles son, digamos, los inconvenientes que tenemos y cómo podemos mejorarla. Sabemos que la tierra bermeja también nos sirve para aumentar la calidad de nuestro compost, para aumentar incluso la calidad de nuestros abonos, de nuestro huerto o incluso de nuestras macetas. ¿Por qué? Porque este tipo de suelo arcilloso, precisamente por contener altas cantidades de arcilla, es muy rico en minerales, en varios nutrientes, por tanto, es un componente que nos va a ayudar a dar fertilidad al suelo, ¿verdad? Y al mismo tiempo nos va a ayudar a mejorar lo que es la estructura de nuestro suelo, sobre todo si el suelo es demasiado ligero. Estamos hablando de aquellos suelos donde son demasiado arenosos. Si yo tengo demasiada arena o demasiado limo, pues podría utilizar arcilla, no solo para mejorar la estructura, ¿verdad?, sino también para mejorar la calidad en cuanto a nutrición.
Se ha visto cuando se ha estudiado este suelo que puede ser rico en calcio, en hierro, en magnesio, en molibdeno, en cobalto, en selenio y en muchos otros minerales, tanto macronutrientes como micronutrientes. Y bueno, a pesar que son unas partículas muy finas, las cuales están formando este suelo, también sabemos que una de las utilidades que tiene este suelo es en el caso de la alfarería, ¿verdad? Para construir figuras de barro. Pero bueno, vamos a tener en cuenta ahora, si nosotros queremos trabajar con esta tierra bermeja en nuestros suelos para enriquecerlo, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer para enriquecerlo o bien para mejorar si nuestro suelo contiene demasiado de esta arcilla? Una de las cosas que tendríamos que hacer es aumentar el contenido de materia orgánica, ¿verdad? Aumentar el contenido o bien de abonos verdes, que lo vamos a ver más adelante, o aumentar el contenido de esos nutrientes que ya hemos venido hablando, o bien puede ser humos de lombriz, o bien puede ser bocachi, o bien puede ser estiércol de los animales, o cualquiera de todos ellos juntos nos van a ayudar a mejorar las características de nuestro suelo o tierra bermeja. Y bueno, me faltaba ponerle que sí, que en la mayoría de los casos es de color rojo, ¿verdad? Aquí ya vemos el abono verde. Bueno, el abono verde es otro de los ejemplos que ya decíamos que podemos aprovechar esas coberturas para nosotros enriquecer nuestros suelos y para nosotros abonar nuestro suelo. En este caso es una cobertura natural donde especialmente se utilizan legumbres, ¿verdad? No significa que otras plantas no puedan utilizarse como abonos verdes. Todo lo contrario. Si tú no tienes acceso a estas legumbres por algún motivo, perfectamente tú puedes usar cualquier hortaliza como abono verde. ¿Cuál es la ventaja que tenemos cuando usamos las legumbres? Bueno, tenemos una gran ventaja y es la siguiente. Se ha comprobado que la mayoría de las plantas leguminosas, estamos hablando de las judías, de las habas, estamos hablando del maní, estamos hablando, por ejemplo, en este caso, bueno, decíamos el ejemplo del flamboyano, por ejemplo, que es una legumbre, sus hojas también nos sirven de abono verde. Bueno, estas plantas tienen una característica y es que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico al suelo, pero además sus raíces son capaces de ayudar a descompactar el suelo. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Lo podemos aprovechar en combinación con los cereales. ¿Por qué? Porque los cereales, como es el caso del arroz, de la cebada, del centeno, de todos los cereales que nosotros conocimos, esa familia tan grande que decíamos que son gramíneas. Incluso Jairo nos ponía el ejemplo del vetiver, también se conoce como vetiveri, ¿verdad? Que él lo tiene en su finca, que lo ha utilizado no solo como cortaviento, como gallinero y como cobertura, porque produce mucha biomasa, sino también se utiliza para descompactar el suelo, para mejorar la estructura del suelo, para oxigenar el suelo y para formar suelo fértil. Porque recuerda que de forma natural lo que nosotros estamos haciendo es ayudando al suelo, ayudando al huerto o a nuestra finca a que esa capa arable, que sabemos que puede durar entre 100, 200 o 300 años en formar 1 centímetro de suelo, ¿verdad? Nosotros estamos acelerando ese proceso. ¿De qué manera? Lo estamos acelerando imitando la naturaleza, imitando ese proceso de compostaje, ese proceso de abonado natural que ya existe en la naturaleza. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo yo puedo hacer mi abono verde? ¿En qué consiste este elemento? Bueno, es muy fácil. Si ya tú elegiste tu espacio, tu parcela, lo único que tienes que hacer es reunir todas las semillas que no tienen que ser para nada de una sola variedad. Tú puedes juntar el haba, tú puedes juntar las judías verdes, tú puedes juntar los chícharos, los garbanzos, las lentejas, lo que tú quieras y tengas en tus manos, júntalo todo y tú puedes hacer una siembra a voleo en tu propio espacio, en tu propia finca. ¿Cuándo yo debo cosechar esas plantas? Mira, una vez que tú plantaste tu abono verde, ¿verdad? Que tú sembraste tu abono, se nos recomienda que cortemos esas plantas, no que las arranquemos, sino que las ceguemos, que las cortemos antes de que se produzca la floración. ¿Por qué?
porque es en el momento óptimo de crecimiento vegetativo donde estas plantas van a producir la mayor cantidad de biomasa, pero además van a producir la mayor cantidad de nutrientes. Piensa que cuando la planta madre va a ser mamá, todos esos nutrientes, o sea, si le dejamos florecer, por supuesto va a ser mamá, ¿no? Por tanto, todos esos nutrientes que ella fue capaz de obtener del suelo, ¿verdad? A través de la fotosíntesis, lo va a dedicar por completo ¿a qué? A formar sus flores, a formar sus frutos, sus vainas. Con lo cual, ¿qué me conviene a mí si yo quiero nutrir mi suelo y quiero abonar mi suelo? A mí me conviene cegar estas plantas antes de que llegue el momento de florecer y mucho menos de fructificar. Eso no quiere decir que si a mí se me pasó la cosecha y mis plantas estaban verdes y florecidas, ya no las voy a aprovechar. Perfectamente las voy a aprovechar. Pero si lo hago antes, va a ser mucho mejor para todos. Entonces, una vez que yo ciego mis plantas, lo incorporo a mi suelo y voy a dejar por unos 2 días que esa masa vegetal verde se deshidrate un poquito y luego yo la voy a incorporar al suelo, la voy a mezclar con el suelo, como si estuviese haciendo un compost. Únicamente la voy a mezclar con el objetivo de que se fermente, con el objetivo de que se descomponga, ¿vale? Recuerden que estamos dejando el suelo por unos días en barbecho y que el barbecho significa dejar reposar el suelo o dejarlo descansar, sobre todo de aquellos cultivos que son demasiados extractores, o sea, que me extraen demasiado nutriente del suelo. Pero eso no quiere decir que en el periodo de barbecho o de descanso de mi suelo, yo no pueda utilizar un abono, una legumbre o cualquier otro cultivo para mejorarlo. Lógicamente que ese es el momento de yo aprovechar y hacer esto, ¿verdad? Bueno, también podemos aprovechar las algas. Fíjense, aquí está Nito recogiendo unas cuantas. Lo único que tú tuvieras que observar es si en el espacio donde tú vas a recoger las algas, primero que nada, no es un espacio protegido, ¿verdad? Recuerda, lo que vamos a utilizar de nuestra naturaleza, no queremos en lo absoluto violar las normas ni de la naturaleza, ni las normas que existan en tu región. Por lo tanto, cerciórate primero, infórmate primero que tú puedes hacer esto y que no es un espacio protegido. Y de esa manera, entre todos, podemos ayudar incluso a limpiar la arena, ¿verdad? Y al mismo tiempo mejorar la calidad de nuestros abonos, de nuestros suelos y de nuestras hortalizas. Bueno, Mercedes, si tienes alguien en el chat que nos quiera preguntar algo, podemos hacer una paradita ahora. Bueno, en principio, las personas que están en la sesión, algunos prefieren que les demos un poco más de agilidad. Quiero agilidad, no decir que sigamos con el curso, más que Sí. las preguntas. Entonces, como no podemos estar, tener a todo el mundo contento, el resto son Sí, sugerencias. es Creo que difícil. sí, sí, claro, creo que estamos haciendo un montón. Si quieres descansar porque estás cansada, pues mira, hay una de las preguntas, y así respiras un poquito, es por ejemplo, ¿qué era el limo? Creo que alguien lo contestó. Vale. Y después también el tema de la carrihuela en el Hable, que cómo tratarla, ¿no? Y si quieres ya seguimos después con el curso porque son las 7:15 y Perfecto. también tampoco hay preguntas. Vale, perfecto. Mira, respondo rapidito lo de la carrihuela en el caso del jable. En el caso del jable, a ver, en esta planta sabemos que es bastante, digamos, recalcitrante. Es una planta que tú la pones y la quitas y vuelve a estar ahí. Lo ideal sería que tú encontraras la forma de enterrarla para que esta planta no haga fotosíntesis. Y al no hacer fotosíntesis, ella no va a proliferar. O sea, con lo cual, si tú le tapas, le aíslas del sol, le vas a quitar la luz, le vas a quitar nutrientes y al mismo tiempo ella no va a poder resistirse y va a quedar perfectamente abonando tu suelo. En este caso, tu jable, ¿vale? Mira, Isa, yo quiero hacer una recomendación que me parece acertada y es que las preguntas que se formulen por parte de los participantes
tengan que ver un poquito con el contenido del tema, porque como por ejemplo eso se trataría en plagas y enfermedades, ¿no? En plagas, ¿no? Pues a lo mejor es una pregunta que corresponde con el temario un poquito más adelante, ¿no? Para no estar saltándonos de una cosa para otra, pero perfecto, que lo has respondido, quiero decir. Sí. Es una recomendación para las personas que están escribiendo en el chat, que se esperen al momento de que demos el temario para Sí, poder hacer las preguntas que se les correspondan un poco con los contenidos. perfecto. Ya vamos a entrar enseguida a las plagas. Enseguida, espero que nos dé tiempo hoy, pero bueno, ya como les había dicho, tenemos dos, el día de hoy y el día de mañana. No se preocupen, por favor, con las plagas. Mira, Mercedes, déjame hacer esta puntualización. Yo lo entiendo perfectamente. Mira, por eso precisamente le pedimos a Jairo que nos dedicara uno de los 3 viernes, que él va a estar con nosotros, nos dedicara también a ayudarnos en la parte de plagas y enfermedades. No se preocupen, porque hemos preparado varios manuales que ya están compartidos. Aunque no lo vean ahora, cuando lo puedan ver, ya están ahí los manuales. Ya están compartidos aquí también en el chat, es decir, que Vale. la gente que no lo haya podido descargar, porque hay un problema, pero bueno, que se descargan, la mayoría de las personas se descargan, los pueden encontrar en el chat, que ya alguien los ha bajado. Genial, genial. Bueno, ahora en el pequeño descanso, en lo que yo esté haciendo o respondiendo algunas preguntitas, yo les voy a compartir unos documentales que que he encontrado, y entre ellos hay uno explicando la parte de plagas y enfermedades de Jairo, que me encantó, porque además en ese documental te explica desde cero, desde cómo hacer un caldo mineral, que aunque vamos a hablar de él, pero no es lo mismo que yo te lo comente aquí, a que tú lo veas haciendo. Entonces, aquí está explicado desde cero, desde todos los ingredientes, pero si eso fuera poco, te paso un libro donde tú puedes buscar cultivo por cultivo, el que tú tengas, porque vas a ver recomendaciones para todo tipo de cultivos, hortalizas, árboles frutales, tantos, incluso café, si vives en otro país donde siempre planten café. Vas a ver ahí cómo hay distintas opciones y soluciones, no solo de caldos minerales para fortalecer tus plantas, sino caldos minerales para combatir distintas plagas y enfermedades. Y cómo tú puedes enriquecerlos. No te preocupes porque yo diría que es información que a lo mejor no te va a dar tiempo en varios meses de verla, porque a mí me ha costado un año verlas todas. Mira, una pregunta y ya está, y acabamos con las preguntas, es el tema porque tiene que ver con las algas. Es Sí, si, claro, como las algas contienen sales minerales, ¿no? Si eso produciría una salinidad en el suelo. para nada. Para nada, porque recuerda lo que yo explicaba ahorita, bueno, hace un ratito, cuando utilizamos cualquier elemento rico en otros nutrientes, no hacemos un compostaje de solo algas. Aprovechamos también la riqueza de otra materia prima. Nunca hagas, además, no creo que haya tanta alga como para tener esa salinización. Tendrías que recoger muchísimo tiempo, aunque hay espacios donde hay bastante, pero yo te diría que siempre te aconsejaría que lo mezcles con otro material. ¿Por qué? Porque en tu plato no solo comes lechugas y tomates, ¿verdad? En tu plato de todos los días, tú seguramente si quieres cuidar tu salud y mejorar tu nutrición, tú vas a decirnos, bueno, pues yo en mi plato no solo pongo eso, también pongo rúcula, pongo rabanitos, pongo acelgas, pongo espinacas, pongo otras plantas. Y eso mismo es lo que hacemos con el suelo. No solo ponemos una materia prima, sino varias, para que haya una riqueza más amplia, para que haya una batería de nutrientes, ¿verdad? Y para que mis plantas estén más fortalecidas, necesitan esa batería de nutrientes. Bueno, aquí les comparto, chicos, vamos a continuar esta partecita. Antes de entrar a la parte de plagas, creo que viene dentro de 4 o 5 diapositivas más adelante, porque antes de entrar a esa parte, yo quise dar un pequeño orden. O sea, una vez que yo regenero mi suelo, que yo le ayudo a ese suelo, yo tengo que saber y elegir las semillas, ¿verdad? Y yo les he puesto aquí una pequeña técnica, un pequeño truco, donde nosotros podemos mejorar la calidad de esas semillas. Se conoce también el peletizado como empanado o empanizado de semillas. Yo utilicé la palabra peletizado porque era un poco más fácil de encontrar en la bibliografía, pero realmente no hubiese querido utilizar esa palabra, y le digo por qué. Porque durante muchos años se viene utilizando en la industria, y sobre todo el peletizado se hace con productos químicos de síntesis, con fungicidas,
Y yo les decía al inicio del curso, en las primeras clases, tú puedes ver estas semillas, por ejemplo, cuando vas a comprar semillas de calabaza, semillas de calabacín, que tú dices, bueno, si la calabaza y la semilla del calabaza y el calabacín son rojos, son blancos, perdón, ¿por qué son tan rojas cuando yo las compro? Bueno, son rojas porque les han colocado una cubierta exterior, les han colocado un peletizado, pero desafortunadamente es un fungicida y nosotros no queremos eso. En este caso, si no está autorizado. Nosotros queremos utilizar algún ingrediente que aunque tenga acción fungicida, sea natural, ¿verdad? Porque vas a ver más adelante cómo, además de estos ingredientes que aquí te he puesto hoy, tú puedes hacer un peletizado o un empanizado de las semillas casi de cualquier material, incluso de otros ingredientes. Mira, bueno, déjame decirte algo, las semillas deben tener una calidad, por supuesto, extrema, una calidad importante, y es que tú selecciones semillas de tu región, a ser posibles que sean autóctonas de tu país o de tu espacio, de la zona donde estés viviendo, a ser posibles que estén certificadas como ecológicas. ¿Qué están haciendo los agricultores? Los que yo he visitado y conozco de Lanzarote, que es donde más he ido y he visitado, bueno, ellos lo que hacen es que quizás las primeras veces compran sus semillas a una fuente fiable, de confianza, pero posteriormente ya no compran más semillas, porque ellos mismos guardan sus semillas cosecha tras cosecha, y ya tienen un método para utilizarla. ¿Qué más están haciendo? Lo que yo te decía ahorita. Hacen un banco de semillas, se intercambian entre ellos. ¿Qué más puedes hacer? Pues ir a los distintos centros, como es la granja, el centro experimental que está en Taiche, la granja del Cabildo, donde ellos allí tienen ese banco de germoplasma y donde también te pueden orientar. O incluso, no solo te pueden orientar, sino que te pueden proveer de estas semillas que ellos tengan, ¿verdad? Si tú estás en otra ciudad, en otro sitio, estás en península, pues intentar buscar si en ese sitio existen estos espacios, o intentar buscar aquellos productores que producen ecológicamente y que por supuesto van a tener esas semillas. Bueno, eso es en primer lugar, ¿verdad? ¿Cuál es la segunda parte? Yo tengo que conservarlas. Esa es la segunda parte. Y es lo que yo te voy a compartir ahora. ¿Cómo yo puedo conservarlas? Bueno, la puedo conservar de distintas maneras. Una de las formas es en recipientes que yo tengo de cristal, envasados en recipientes de cristal. Yo primero las deshidrato, ¿verdad? Y en ese proceso, de esa forma, de forma natural, tal cual ellas han venido a la naturaleza, yo las envaso. ¿Cuál es la segunda forma que yo tengo para envasarlas? Bueno, yo antes de envasarla, les puedo colocar, digamos, un peletizado, que es esta parte que está aquí, o un empanizado. Para que este empanizado peletizado, le voy a poner harinas de roca, ese es un ingrediente. Voy a tener que tener, por ejemplo, aloe vera. Yo estoy utilizando aloe vera, lo que tú tengas en tu región. También puede ser melaza, si no tienes aloe, o miel, si es lo que tienes en casa. ¿Por qué? Porque este sería el pegante, esa sustancia pegajosa para que me ayude a pegar este ingrediente que está aquí a la semilla, que es la harina de las rocas. Y por supuesto voy a necesitar pues las semillas, ¿verdad? Si yo voy a seleccionar, por ejemplo, la harina de roca, me tengo que ir a un espacio donde tengo ese elemento. Si tú no tienes harina de roca... Perdona, Isabel, porque parece que comentan que no se ve, pero no sé si todo el mundo... Ah, no, pero creo que sí se ve. Sí, se ve. ¿Sí? Sí, sí. Sí, Sí, sigue. pueden verlo, vale, perfecto. Sí, perfecto, chicos. Bueno, entonces les decía, yo tendría que ir a ese espacio a buscar mis elementos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Lanzarote, ya vimos que hay espacios donde podemos encontrarlo. Nito me mandó esta foto que él lo ha hecho, lo ha buscado. Si tú no tienes la harina de roca, no te preocupes, porque vas a ver que puedes utilizar también las cenizas. Es perfectamente viable si no tienes la harina de roca. Bueno, por eso te puse aquí que en el siguiente paso tú vas a tamizar o tú vas a cernir, porque yo quiero que esas partículas que van a formar parte de mi peletizado o van a formar parte de mi empanizado, yo quiero que esas partículas estén muy finas para que se adhieran, tengan más superficie y se adhieran a mis semillas, ¿verdad? Y esa sería la segunda parte de este proceso. Bueno, la tercera parte que yo tendría que realizar, humedecer con el aloe, humedecer con la pitaya, humedecer con la miel, con la melaza, con lo que tú tengas, o con las tuneras, si tienes hojas de tuneras. Humedecer todas mis semillas
pero sin agua. Recuerda, aquí tú cortas la hoja de aloe, o lo que tú tengas, tú lo cortas y tú vas a utilizar y vas a pasar todas las semillitas por el cristalito del aloe. ¿Ves? Mira cómo quedan aquí de brillositas. Tú lo vas a pasar por aquí, porque recuerda que este es el pegante. Entonces, si lo que tú tienes es una miel o una melaza, si está demasiado espesa, tú puedes añadir un poquito de agua. Muy poquito, muy poquito. O sea, lo único que queremos en este caso es que tú puedas manipular bien lo que es esa miel, para que no se te quede tan grumosa en las manos. Y las semillas puedan recibir de forma uniforme esta miel o esta melaza. Tú tendrías que ir probando la textura, hasta dónde le pongo un poquito más de agua. Por eso, de a poquito tú vas haciéndolo, ¿verdad? Una vez que tú tengas las semillas, bueno, que ya tú las tengas humedecidas con el pegante, entonces nos toca distribuir estas semillas y comenzar a añadir la harina de rocas a través de este mismo colador, porque este colador me va a facilitar que esa harina salga de forma uniforme. Imagínate que tú estás aplicando azufre. Hay quien coge el azufre y coge una media, lo pone en un recipiente, ¿verdad? Y espolvorea para que salgan todas esas partículas de forma uniforme. Bueno, aquí no vamos a hacerlo con azufre. Aquí lo vamos a hacer o bien con cenizas o bien con la harina de rocas, si acaso está en tus manos esta harina. Si no, perfectamente con cenizas. Y de esta manera, pues mira, vamos a ver cuál es el resultado final. Una vez que se hayan secado todas nuestras semillas, nos van a quedar cubiertas. Nos van a quedar de esta manera que tú estás viendo aquí. ¿Y cuáles serían, perdón, antes de pasar a la parte esta, ¿y cuáles serían los beneficios que tiene esto? Bueno, beneficio número 1. Estas semillas van a recibir una capa protectora de nutrientes, fíjate. Número 2, estas semillas cuando germinen van a tener la facilidad de estar más fortalecidas, ¿verdad? Número 3, cuando tú haces este proceso, vas a evitar usar fungicidas. Recuerda, nosotros no queremos usar fungicidas, al menos de tipo químicos. Podemos usar aquellas sustancias que son naturales, como podría ser el cobre, vamos a verlo más adelante, en los caldos minerales, podría ser sulfato de cobre, el magnesio, que tienen acción fungicida, podría ser incluso el calcio. Tú lo puedes aprovechar. Hay quien utiliza en lugar de cenizas, también utiliza calcio o calcita. Serían los mismos pasos. Lo mismo que hemos dicho hasta ahora, solo que en lugar de poner en el colador cenizas o poner harinas, tú pondrías calcio o calcita, ¿verdad? De esta manera estamos protegiendo esas semillas. Incluso la estamos protegiendo a largo plazo porque es una forma de almacenaje que podemos utilizar a largo plazo. Bien. ¿Qué vemos aquí? Ya yo tengo mis semillas, ya yo las utilicé, las seleccioné o las guardé. ¿Cuál sería la siguiente fase antes de yo ponerme a hacer mi huerto? Yo tengo que pensar en que algunas de esas semillas necesitan una fase previa, que sería la fase del semillero. Yo también puedo hacer siembra directa, pero si esas semillas son muy pequeñitas, o si tú no tienes tanto tiempo para ir a atender tu huerto, también una de las recomendaciones que nos hacen es que utilices semilleros. Cuando tú pones cualquier planta en un semillero, primero, la puedes atender mejor. Segundo, puedes utilizar un sustrato que previamente ya tú has diseñado, con lo cual tus plantas van a ir más fuertes, ¿verdad? Tercero, vas a evitar que ellas se deshidraten. Si a lo mejor tú pusiste la semilla directo en el huerto, un calabacín, por ejemplo, a ti se te olvidó que allí habías puesto una semilla y dices, a los 3 días dices, si no le he ido ni a regar al calabacín. En cambio, el semillero lo podemos tener asequible, cercano a casa, incluso bajo sombra. Tu semillero no necesita que esté a pleno sol, todo lo contrario. El semillero puede estar en semisombra, siempre y cuando sea un lugar luminoso, ¿verdad? Protegido. Y de esa manera podemos hacerlo ahora. ¿Cuál sería lo importante a la hora de yo hacer mi semillero? Bueno, que yo seleccione todo el sustrato y el espacio con el cual yo cuento para hacer esas plántulas. Mira cómo aquí yo te decía que Nito había utilizado estas bandejas
en este espacio y lo puso en una altura, ¿verdad? Esto es altamente recomendable. Si tú no tienes esta opción, no pasa nada. Toda la vida hemos hecho semilleros al ras del suelo, no pasa nada. Bien. ¿Cuál sería, digamos, el sustrato que yo puedo utilizar para hacer mis semilleros? Yo puedo utilizar, recuerda, todo lo que yo tengo a mi disposición. Yo no quiero ir a comprar nada, o al menos intentar comprar un mínimo de cosas. Tú puedes utilizar desde la propia tierra bermeja, pero como es tan pesada y tan arcillosa, la puedes mejorar con rofe, o la puedes mejorar con estiércol ya compostado. Aquí no debemos usar estiércol fresco, porque si no podemos quemar las plántulas. Recuerda, las semillas, lo primero que vamos a hacer es que las semillas, la mayoría de ellas no van a germinar. Aunque vamos a ver que hay semillas que necesitan calor y alta temperatura para germinar. Pero bueno, no es el caso de la mayoría de nuestras hortalizas. Con lo cual, también podemos aprovechar, por ejemplo, si vives en una zona donde tengas algunos minerales, como podría ser la vermiculita, que en algunos espacios esto es un mineral que está en el suelo, que da porosidad, retiene humedad. También lo puedes mezclar. Son como unas piedrecitas, pero si tú no tienes estas piedras, y no te preocupes, que también está lo que decíamos ahorita, está el jable, está el rofe, o está la arena de la playa. Bueno, si estás en un espacio donde tú tengas cerca la arena de un río, arena de la playa, no queremos que tú vayas a estos espacios a quitar esas cosas de ahí. Tú vas a tomar a lo mejor un puñado de ahí para complementar, digamos, el sustrato, el cual tú estás preparando para tus macetas o para hacer tus semilleros. Pero recuerda algo, la fase de semillero es un periodo temporal, es un periodo corto. Y aunque yo quiero dar a esa semilla, a esa plántula, yo quiero dar las mejores condiciones posibles para que crezcan bien y yo pueda llevar mis plantas lo más fuerte que yo pueda al campo, no pasa nada que a ti te falten ingredientes. Si tú solo tienes turba y tienes rofe, o sea, para oxigenar, tú hazlo con ellos. Si le puedes añadir a tu tierra bermeja y tú solo tienes, por ejemplo, lo que te ha sobrado de otras ocasiones de compost o lo que te ha sobrado de otro semillero, tú lo enriqueces con esa tierra bermeja y tú lo puedes aprovechar. ¿Cuántos ingredientes puedes tener? Los que tú tengas a la mano, mira, 1, 2, 3, 4, aquí Nito le puso 5 ingredientes, los que tú tengas, ¿vale? Quiero que esta parte te quede clara para que no nos volvamos locos. Incluso nosotros estuvimos haciendo, en un colegio, estuvimos haciendo, experimentando con los niños, ellos trajeron de su casa unas plantitas plantadas y perfectamente algunos niños lo trajeron en puras tierra bermeja. Y yo te puedo decir que eran plantas preciosas. Sobre todo estaban muy bien nutridas. Bien. Vamos aquí a ver un espacio donde yo he colocado una forma, un ejemplo de lo que tenemos que hacer nosotros, o de lo que podemos hacer para nosotros crear ese huerto ideal, o esa finca experimental, ¿verdad? Y aquí yo les comentaba al inicio de la clase, que yo les iba a traer un ejemplo para hacer una cama alta. También se conoce como bancal alto. Fíjate, recuerda que si estás en Lanzarote, que tenemos una cubierta especial de rofe, esta cama alta la puedes experimentar en un pequeño espacio del huerto. Lógicamente, si tú tienes jable, ahí va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Mucho más difícil, porque una de las preguntas que tenemos para Jairo, para la semana esta del viernes, es el hecho de cómo podemos mejorar el jable, fíjense bien, de cómo podemos mejorar el jable o cómo podemos regenerar el jable. Vamos a ver más adelante que lo podemos hacer a través de fertilizantes o abonos orgánicos sólidos, pero si tu jable no es de secano, sino que tiene regadíos, también lo podemos hacer con el uso de abonos minerales o biofertilizantes. Estoy seguro que Jairo eso nos lo va a explicar el viernes, porque ahí vamos a ver la parte de frutales y vamos a hablar un poquito de ellos. Bueno, en caso de que no surgiera ahí, no importa, yo lo tengo previsto también para explicarlo y se lo volvemos a preguntar en la tercera ocasión. Bien. Mirando la parte
de cómo yo puedo hacer un bancal alto. Vamos a retomarlo. Primero selecciono mi espacio, como tú puedes ver aquí, mira. Selecciono mi espacio, lo limpio. Si tiene algún material de cubierta, limpio ese material. Designo cuál es la forma, según el espacio con que yo cuento, cuál es la forma que yo voy a darle a mi terreno, si es rectangular, si es triangular, si es cuadrado. Yo lo marco, lo delimito. Incluso lo puedo delimitar con hilos, ¿verdad? Como tú lo estás viendo aquí. Bueno, una vez que yo hago esto, mira, ya yo delimité mi espacio con hilos, yo digo que esta parcelita yo la quiero mejorar, quiero rejuvenecer este suelo que está aquí, ¿y qué hago? Yo voy a abrir por cada trozo de cada 30 metros de ancho, yo puse metros, sí, correcto, y de profundidad, yo voy a abrir una cavidad de forma que yo pueda sacar todo ese suelo que está aquí y lo pueda ir retirando, porque recuerda que mi suelo está pobre, ¿verdad? Como mi suelo está tan pobre, yo lo que quiero es rejuvenecer y remineralizar ese suelo. Bueno, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo voy a hacer una cavidad de forma tal que yo pueda sacar toda esta capa que está aquí, que no es para mí nada fértil, y la retire de forma temporal. Mira, la primera capa la voy a poner aquí, ¿verdad? Esa primera capa la ponemos aquí. Yo puse metros, son los primeros 30 centímetros. Vale, chicos, lo puse mal. Los primeros 30 centímetros. Después vamos a ver cómo vamos a poder profundizar 60 centímetros, incluso. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esta capa arable, que supuestamente no está demasiado fértil, una vez que yo haga esto, voy a obtener esta cavidad que ustedes ven aquí, ¿verdad? Yo puse esta flechita para que podamos ver esta herramienta, por si acaso tú no ves esta herramienta. Esta herramienta es una varilla metálica, pero perfectamente tú puedes usar un tridente o tenedor, como le llamen en tu región, o puedes usar un pico si no tienes tridente, si no tienes esta varilla o saeta, ¿verdad? Porque el único objetivo que vamos a hacer aquí, una vez que hayamos profundizado los primeros 30 centímetros, lo que yo voy a hacer aquí ahora es descompactar esta parte. Lo voy a descompactar de forma que yo pueda profundizar un poquito más, tal como va haciendo, por ejemplo, si tú quieres plantar un árbol. Si tú quieres plantar un árbol, dependiendo de la profundidad que tú le quieras dar a ese árbol o a ese hueco, lógicamente que lo que deseamos es que la raíz que tú vas a poner ahí pueda acceder lo más fácil posible a todo lo que hay en ese suelo, en esas profundidades. Bueno, ¿cuál sería la siguiente parte? Bueno, rellenamos con material vegetal. Preferiblemente hacemos una combinación de material vegetal seco y material vegetal verde. Pero una vez que yo haya descompactado aquí, no saco esta tierra, fíjate, déjame aclararte esto. Yo no saco esta tierra, sino que la voy a dejar aquí. Mi único objetivo es descompactar aquí. Bueno, míralo aquí. Yo en esta cavidad puse material vegetal seco y material vegetal verde. Siguiente paso. Como yo al lado de este bancal, ¿verdad? ¿Te acuerdas del bancal que yo seleccioné y delimité con hilos? Voy a hacer la siguiente cavidad, la siguiente zanja, vamos a llamarle zanja. Toda la tierra que yo saco de los primeros 30 centímetros que yo saco de mi zanja, ¿dónde la voy a colocar? La coloco encima de la primera. ¿Te acuerdas que primero habíamos terminado nuestra zanja con el material verde y seco? Y aquí estamos armando como ese sándwich, muy parecido a como yo hice cuando hice el compost. Yo puedo poner otros materiales, fíjate, si yo tengo material de cocina, o sea, restos vegetales o cáscara de las frutas, corteza que se haya generado en mi cocina o en mi huerto, yo lo guardo para aquí, para este espacio, ¿no? Y de esta manera yo voy haciendo un proceso repetitivo. Mira, aquí usaron un tenedor, ¿verdad? El tridente que yo llamo. De esa manera yo voy haciendo estos pasos de forma repetitiva, a todo lo largo, mira, a todo lo largo, míralo aquí, de mi parcela,
¿Ves? ¿Cuál sería la siguiente forma que yo voy a utilizar para mi bancal alto? Antes de yo emparejar aquí el bancal, yo voy a colocar una cobertura, o más bien, yo le voy a dar una protección para ambos lados. ¿Por qué? Porque cuando yo empareje, toda esta zona que tú viste que estaba bastante alta, cuando yo empareje aquí, yo no quiero que este suelo yo no quiero que se pierda por los laterales. Por lo tanto, yo tendría que colocar alguna capa o algún material que puede ser un trozo de madera, puede ser lo que tú tengas a la mano, como si son piedras, ¿vale? Alrededor. Y posteriormente, ya estamos aquí nivelando esta superficie con la ayuda de un rastrillo o con ayuda de una azada o con ayuda de lo que tú tengas, de un nivelador, de lo que tú tengas. Míralo aquí, ya tú puedes ver tu bancal, por ejemplo, que ya está totalmente nivelado, pero ¿cuál sería ya la siguiente fase? Se recomienda cubrir el suelo. ¿Te acuerdas lo que nos decía Jairo? Las 3 S. Necesitamos mejorar el suelo, la S número 1. La S número 2, el sol, ¿verdad? Nuestro huerto tiene que estar donde le dé el sol, o al menos varias horas de sol. Y la S número 3, estamos hablando del sombrero, esa cubierta que tú le vas a poner a ese suelo. Y lógicamente, antes habíamos visto 3 M's. Materia orgánica, minerales, microorganismos. Yo creo que con estas pautas es muy fácil de aprender y que no se nos olvide, al menos para aquellas personas que están empezando, o que estamos empezando incluso a conocer algunas cosas. Ahora, tú te preguntarías, ¿puedo yo plantar este suelo de inmediato? ¿Qué me dirías tú? ¿Lo plantarías enseguida o dejarías un espacio de tiempo para que todo este abono o este sándwich que hemos puesto aquí, digamos, se fermente, comience a multiplicarse? Bueno, te puedo decir que en algunos casos hay quien lo ha hecho y prefiere plantarlo rápidamente. Pero en otros casos, tal cual esperan para obtener su compost o tal cual esperan para obtener, por ejemplo, en el caso de los abonos fermentados, ellos prefieren esperar unos días. No obstante, si tú decides plantarlo, en cualquier caso, siempre te vamos a recomendar que tú el suelo le coloques esta cobertura, porque recuerda que no queremos para nada perder todos los nutrientes que aquí hemos colocado, ¿verdad? Por la acción del viento, de las temperaturas y del sol. No queremos perder eso. Y entonces, de esta manera, si tú quieres plantar, pues sencillamente delimitas o haces un pequeño surco separando el material de cobertura, o separas el material de cobertura en caso que sean plántulas, y ya tú tienes plantadito el espacio. Bueno, tú puedes ver este ejemplo, mira. Yo puse el ejemplo de este bancal donde vamos haciendo distintas zanjas, pero si tú tienes este huerto así de este tamaño que está aquí, tú puedes empezar a hacer eso mismo que yo te he explicado ahora, mira, pero en lugar de hacerlo por zanjas pequeñitas, que lo hicimos así a lo largo de un bancal, tú lo puedes hacer a lo amplio o a lo ancho de tu huerto. Y mira bien, como ellos han hecho distintas zanjas, ¿y qué vas a poner aquí dentro de estas zanjas? Pues vas a formar ese sándwich. Y el material que sacaste de aquí lo vas a poner aquí, el material de aquí, y así lo vas cubriendo cada suelo. Y cuando tú terminas, tú vas a tener un espacio, ¿verdad? Con varios bancales altos. Vamos a suponer que estás en un sitio donde no tienes coberturas vegetales, como en el caso de Lanzarote. La última capa, en lugar de poner lo que yo te indiqué aquí atrás, ¿verdad? En lugar de poner esta paja seca, perfectamente tú puedes cubrir con rofe o puedes cubrir con jable, con lo que tú tengas a la mano. Bueno, y de esa manera, chicos y chicas, estamos haciendo nuestro bancal. Esto solo ha sido un ejemplo, ¿eh? Esto tiene muchísimas versiones. Bueno, vamos a ver cuáles son, por último, las ventajas que tienen estas camas altas o estos bancales altos. En primer lugar, nos va a aumentar hasta 4 veces más la producción.
Se pueden colocar más plantas juntas, mira, tú lo puedes ver aquí. Se pueden colocar incluso, podemos aumentar la productividad, aprovechar mejor el espacio. Podemos incluso aprovecharlo con nuestros niños, nuestros hijos, porque a ellos de esta manera les va a dar mucho gusto poder ayudarnos a hacer o a cosechar estas plantitas, ¿verdad? También podemos obtener un suelo mucho más suelto, un suelo que es capaz de retener muchísima más humedad. Mira todo lo que le hemos puesto, la profundidad donde hemos estado trabajando, una mayor cantidad de materia orgánica, porque hemos creado este sándwich con distintas cosas, ¿verdad? Y por supuesto, estamos ayudando a regenerar y a mejorar la capacidad, tanto física, química, como biológica, de aquellos suelos que han perdido su fertilidad. Y esto es una manera de nosotros rejuvenecer el suelo, como te decía yo anteriormente. Bueno, llegamos a esta parte, que es la parte de los insecticidas orgánicos. No sé qué tiempo nos queda por ahí. Si Mercedes me puede... Pues son las 40:47. Vale, vale. No sé si merece la pena, que quieres empezar hoy o lo prefieres. O empezamos el miércoles, como los que quieran. O sea, es que muchas personas, bueno, algunas estaban diciendo que sí hoy era plagas y enfermedades, porque debe ser Sí, que... vale, perfecto. Mira, solo te voy a hacer algunas preguntas que había por ahí. ¿Qué se puede usar Hable para el peletizado? Mira, se pudiera usar el Hable, lo que pasa es que habría que ver, sobre todo probarlo. Yo creo que sí, si tú ves que se pega, sin ninguna dificultad, cuando tú pusiste la parte más, digamos, la parte esta gelatinosa del aloe, si tú ves que se pega y queda bien finito cuando tú lo cuelas en el colador y puedes sacar como si fuera una harina de rocas de ese Hable, sin ningún problema lo puedes usar. Incluso yo sé de huertos que utilizan este suelo que ellos le llaman, ay, Mercedes, a ver si tú me ayudas, que en Lanzarote, aunque las personas colocan el estiércol y colocan la tierra bermeja, hay otro sustrato que ellos utilizan, pero no todo el mundo lo utiliza. Y no sé cómo le llaman a ese suelo. ¿Pero es tierra o es abono? No, es parte del Hable y se obtiene también al lado de la harina de rocas. Pues no, ahora mismo no caigo. No recuerdo ahora. Bueno. Igual algunos de los que están en el chat. A ver si alguien lo recuerda. Bueno, es esa tierra que no es el Hable, ni tampoco es... Cobertura para el compostaje. No. No. Tiene un nombre que en Lanzarote, polvillo. Ah, el polvillo. El polvillo, me vino a la mente, gracias a Dios. El polvillo. Yo decía que es parte de la montaña. Bueno, cuando tú cirnes o cuando tú tamizas el rofe, se saca un polvillo y eso es prácticamente una harina. También se puede aprovechar el polvillo, como si fuese la harina de rocas que Nito fue a buscar. Es muy similar. Vale, gracias chicos. Bueno, me dicen también que si, cuánto tiempo tiene que pasar para recoger el producto del proceso de vermicompostaje. Mira, el tiempo es bastante variable. Tú lo vas a notar rápidamente porque va a desaparecer la materia prima que tú colocaste ahí. Si tú pusiste estiércol, tú vas a poder ver que el estiércol va a estar más oscuro. Tú vas a poder ver inclusive que cuando tú colocaste algunas hojas de vegetales que tú vas desechando en casa, esas hojas ya no están. Yo te diría que entre 4 o 6 semanas, más o menos, más menos, pero a partir de 4, dependiendo también de la cantidad de lombrices con la cual tú partes. Si son poquitas, tienes que darle un buen tiempo. Ahora sí, te voy a decir algo. Cuando esas lombrices empiezan a multiplicarse, que lo hacen rápidamente, a pesar de que ellas son capaces de regular su producción, o sea, su reproducción, vas a ver que cuanto más tiempo pasa, más corto es el tiempo en que tú cosechas el humus, porque vas a tener más trabajadores. Y eso tú lo vas a notar rápidamente. Tú mismo vas a ver que esa masa ya está lista para cosechar, sin ningún problema. Vale. Luego, cuando se vaya a sembrar estas semillas que están peletizadas, ¿se tienen que lavar o No, así mismo se siembra? No, claro. Para nada, lo contrario. Nosotros hemos colocado estas semillas. No sé si tú has escuchado hablar del trabajo del profesor Fukuoka, que es un señor que hace muchos años se dedicó a hacer bombas de semillas para reforestar las zonas áridas.
y las zonas donde nosotros no teníamos acceso. Lo único que él, en lugar de poner harinas minerales, como en este caso, él hacía un peletizado y ponía esas semillas recubiertas, por ejemplo, de solo tierras, como es el caso de la tierra bermeja o las tierras arcillosas, o lo hacía con cualquier tipo de sustrato que tuviese a su mano. La cuestión era que las semillas estaban cubiertas. Él no lanzaba las semillas sola, porque una vez que las semillas caían, y él le llamó a eso bombas de semillas, es como estar fabricando unas bombas de semillas, pero esas son las mejores bombas que podemos fabricar en el mundo, las que sean de semillas, porque no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Yo lo mismo le digo a ese señor, Fokouka que Fukuka, no sé cómo se pronuncia, la verdad. La cuestión es que él iba abogando por la agricultura natural, esa agricultura sin intervenir. ¿Se acuerdan que cuando intervenimos en el suelo todo se hace, digamos, todo se transforma? Pues él quiso reforestar y de hecho lo hizo. Él quiso reforestar espacio a través de esas bombas de semilla. Para nada le quitamos el peletizado. Todo lo contrario, es nuestro aliado. Preguntan también si las camas en Lanzarote no se pueden hacer cóncavas, entre paréntesis bajas, por falta de agua. Mira, la profundidad de la cama, fíjate bien, tú la puedes hacer hasta donde tú tengas de espacio, pero yo te voy a decir algo, la profundidad de la cama es lo que te va a permitir a ti reservar más agua, contradictoriamente. Cuando tú vayas a regar, tú no tienes por qué regar a cántaros, o sea, tú no tienes que no tienes que anegar eso, ¿no? Todo lo contrario, tú vas a ver que mientras más volumen tú ocupas de material vegetal, como abonos, o sea, compostado, o material vegetal suelto, ese propio material vegetal suelto que tú has colocado en la cama o que se ha transformado ya en abono, es esponjoso. Y cuando tú riegues una vez, a lo mejor vas a tener que regar profundo, un poquito más profundo una vez, te vas a demorar mucho más tiempo en hacer el próximo riego. ¿Por qué? Porque toda esa esponja que se ha creado en esa longitud de centímetros, ¿verdad? Que tenemos, que puede llegar hasta unos 60 centímetros. Ese espacio va a hacer que tú te ahorres en agua. Por eso estamos creando ese hábitat profundo para las raíces de las plantas, porque yo quiero también ahorrar en agua, ¿vale? No, luego plantean la idea de generar un proyecto de huertos compartidos en Playa Blanca, con compostaje público y actividad local para todas las edades, y que Aderlan podría ayudar a la organización. Bueno, esto me toca contestarlo a mí. Sí, genial. Claro. Bueno, en realidad nuestros recursos, como todo, pues están limitados, ¿no? Pero bueno, tenemos recursos en este caso de los ayuntamientos, que todavía no tenemos en nuestras manos, es decir, estamos organizando la actividad y todavía no tenemos el dinero. De alguna forma esperamos que respondan, ¿no?, a la petición. Pero yo entiendo que esta actividad, estar centrada más de forma organizada en un municipio en concreto, lo podríamos plantear si ustedes generan un pequeño proyecto. Sí que habría que escribir un par de folios generando una idea de buscar un espacio, de dónde podría ser, de cuántas personas van a participar, edades, cómo se podría un poquito organizar. Y esa idea se le podría trasladar al ayuntamiento de Yaiza, pues al concejal de turno de Agricultura, que tengan interés en apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Que se podría plantear de esta manera para obtener una respuesta, ¿no? Si hay un conjunto de personas que tengan interés en hacer este tipo de actividades, ¿no?, generando pues espacios y a su vez espacios de compostaje, espacios de plantación y espacios de compostaje, tendríamos que organizarlo directamente con el ayuntamiento para tratar de buscar financiación. Muy bien. Muy bien, sí, creo que es una idea muy buena, Mercedes. Incluso conocemos de lugares donde se están haciendo huertos urbanos, donde la población puede acceder, y eso sería una buena idea de crear pequeños espacios de huertos urbanos, e incluso al modo experimental para que las personas aprendan. No sé qué tiempo nos queda por aquí, Mercedes. Pues ya casi para finalizar, porque son las 56 y yo creo que no Vale. merece la pena Porque les quiero compartir
algún material. Bueno, miren chicos, y también queremos hacer las fotitos para que nos dé tiempo de todas las cosas. Vamos a dejarlo aquí, que la próxima actividad van a ver qué interesante, donde vamos a conocer por qué enferman las plantas. Es lo primero que vamos a conocer. Y posteriormente vamos a ver todos los tipos de plagas que podemos tener y todo lo que podemos hacer para ayudar a nuestras plantas. Bueno, realmente ya lo venimos haciendo, ¿no? Desde la primera clase, pero vamos a hablar ya especialmente de las plagas que todos queremos, esta parte que nos llegue, ¿verdad? Sí, en realidad como ya se han contestado todas las preguntas de hoy, ya el próximo día empezamos eso. directamente por clase. Pasamos directamente por clases, yo solamente voy a hacer unas fotitos, Mm. y lo otro que voy a hacer es compartir aquí los documentales que les he prometido, que ya los tengo aquí. La grabación. En la grabación se queda ya también el chat, es decir, Sí, y los se les archivos queda que el chat. aparecen en el chat ahora mismo, que no quieran, que no puedan acceder para descargarlo, cuando ya vean la grabación, ven el chat y se pueden descargar.